qué hacemos para desarrollar los países. De ahí el CES, todavía nos reunimos una vez por semana, que es un almuerzo donde va a distintas personas que son miembros del CES, todavía va el MUSO. Y algunas de las actividades que hacemos es hacer este folletito que se llama Tópicos de Actualidad, que se imprime una vez al mes y que habla sobre distintos temas de interés para las personas. Tenemos una tiraje de 11.700 ejemplares, que tal vez aquí es muy poco, pero en Guatemala es bastante. No es echarle flores al CES, pero después de lo que he estado escuchando, del CES salió la idea de fundar una universidad cuyos principios básicos fueran promover las ideas de la libertad, que es la Universidad Francisco Marroquín. O sea, el CES es la madre de la mamá y el papá de la Marroquín. Y después de ver un poco lo que está pasando en Latinoamérica, creo que la Marroquín, que tiene ahora 35 años y comenzó en una casa de madera, así que las historias que cuentan la gente es que había una sala donde había que tener cuidado donde pisaban porque se rompía el piso. Creo que de una u otra forma permearon las ideas, y las personas que han pasado por sus salas han servido de una u otra forma como soldados buscando la libertad y el desarrollo, aunque no se ha logrado todo lo que se quisiese. Soy Eneas Biglione, soy el director de la Fundación ACER, el Hispanic American Center for Economic Research de la ciudad de Washington, D.C. Bueno, soy argentino, quizás se dan cuenta por el acento, pese a que llevo unos 10 años en los Estados Unidos. Antes trabajé en la Fundación Atlas y empecé con ACER hace unos 4 años. Y bueno, principalmente la Fundación ACER tiene como misión la promoción de las ideas de libertad económica en América Latina y en la comunidad hispana de los Estados Unidos. ACER tiene, digamos, esa visión de apoyar lo que es tratados de libre comercio, y nosotros consideramos que el libre comercio tiene que ver con el libre movimiento de mercancías, servicios y personas, con lo cual la propuesta de ACER es crear una especie de programa de permisos temporales de trabajo renovables, ¿no?, al cual podrían acceder las personas que están hoy en día indocumentadas en los Estados Unidos. Tenemos presencia en Facebook, tenemos una página y un grupo que eventualmente lo fusionaremos porque creo que se puede hacer. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos una cantidad de videos interesantes de nuestros eventos y videos que nos envían nuestros aliados en América Latina, ¿no? Tenemos una red de think tanks con la que trabajamos mucho en la cuestión esta de eventos y a veces ayudar, ¿no? En los últimos años, uno de los temas más importantes para mí es la cuestión del socialismo del siglo XXI, que no solamente ha impactado en cuestiones económicas, empobreciendo a la región en general, sino que además ha creado algunos desafíos en términos de defensa y seguridad. Chávez es electo por la gente, y es interesante porque él, cuando asume la presidencia, el control de Miraflores, que es el nombre de la casa de gobierno en Caracas, propone un programa, una agenda, que la llama con su nombre, ¿no?, el socialismo del siglo XXI, que tiene 3 elementos fundamentales. En primer lugar, la cuestión totalitaria, es decir, bueno, vamos a concentrar el poder en una sola persona, ¿no? En segundo lugar, la cuestión redistribucionista, de decir, esa idea socialista, de decir, bueno, vamos a quitarle a los que más tienen para distribuirlo un poco más equitativamente con la gente que menos tiene, ¿no?, quitarles a uno para darles a otros. Y la visión antiamericana, es decir, bueno, el origen de la mayoría de nuestros problemas es los Estados Unidos, y hoy en día es su influencia, ¿no?, como ellos lo llaman, el imperio y su influencia en el mundo. Chávez gana las elecciones en diciembre del 98, ¿no?, a 4 años de haber salido de la cárcel. Es muy importante ese dato porque él siempre se manifiesta como una persona que es pro democracia, cuando todos sabemos que a la cárcel terminó yendo por ese intento frustrado de golpe de Estado que tuvo contra la administración de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y es interesante porque Chávez gana básicamente por lo que este lugar común de Latinoamérica, que es la falta de candidatos alternativos, ¿no? Él se ve como uno de los mejores candidatos posibles a la presidencia, pero porque los demás eran demasiado malos. En primer lugar, como decíamos antes, un detractor de los Estados Unidos. La influencia de los Estados Unidos en el mundo es negativa. Y en segundo lugar, nosotros vamos a tomar como modelo a Cuba, la Cuba de Fidel Castro. Una vez que ganan las elecciones, una vez que tienen el control del Poder Ejecutivo, básicamente lo que hacen es destruir el Poder Legislativo y finalmente el Poder Judicial, digamos, juntando absolutamente todo ese poder de decisión en una sola persona. Y esto es un comentario, una nota al pie. El otro día estaba en Lima dando una conferencia, y entonces hice una prueba, tuve la oportunidad de tener un limeño y un americano, ¿no? Entonces le dije al americano, le digo, ¿qué opina Estados Unidos acerca de tal tema? Un tema específico de políticas públicas. Y el americano me dijo, ¿quién en Estados Unidos? Y entonces le pregunté automáticamente al peruano lo mismo. Le digo, ¿qué opina el Perú sobre, por ejemplo, tratados de libre comercio? Y me dijo, y me dio la respuesta del peruano fue automáticamente, ¿qué es lo que opina Alan García?
¿no? Para que tengan una idea de cómo es el concepto, ¿no? De decir, bueno, el presidente es el que maneja absolutamente todo. Lo que es el presidente realmente no tiene necesidad de pasar ni por el poder legislativo ni nada por el estilo. Bueno, eso es un poco lo que aprovecha Hugo Chávez, esa percepción que tenemos los hispanos de que nuestros legisladores realmente son absolutamente corruptos y, digamos, normalmente responden a la agenda de alguna compañía. El grupo de los Estados Unidos que certifica las elecciones en Cuba desde los últimos 50 años, de que son transparentes y que no hay ningún tipo de corrupción a la hora de contar los votos, es el Centro Carter. Si ustedes prueban a hacer el ejercicio de buscar, digamos, fotos de Fidel Castro con Jimmy Carter, van a encontrar 7.000 millones de votos, mientras que si tratan de buscar con otros grupos un poco más serios, de observadores internacionales y demás, no van a encontrar absolutamente ningún tipo de prueba ni relación. La tercera pata de este mapa de ruta es decir, bueno, una vez que tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial controlados, básicamente hay una sola persona, el caudillo o populista, que hace lo que quiere con el país. Estos gobiernos normalmente están basados en lo que es la propaganda política, es decir, de tratar de convencer a la gente de que sus programas producen algún tipo de resultado positivo o de tratar de negar los resultados negativos que están obteniendo. Entonces la idea muchas veces es decir, bueno, ellos tratan de influir a los medios de manera de diseminar una versión oficial de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, las cosas están saliendo muy bien. Un caso bastante claro es el caso de Argentina a la hora de publicar las estadísticas de inflación. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados en su propio país, en Venezuela? En primer lugar, todos recordamos que, si no me equivoco, eso fue en junio de 1999, que Hugo Chávez llega y cierra el Congreso diciendo, bueno, todos son unos corruptos, realmente no producen absolutamente nada, así que lo cierra y de la noche a la mañana lo reemplaza por una asamblea constitucional, previamente modificando la Constitución de manera unilateral. El presidente Chávez aparece con una nueva Constitución en el 99, que es una Constitución bastante razonable, no tiene nada que ver, digamos, con la que presentó hace muy poco, que es totalmente marxista, realmente. Pero bueno, eso es un poco lo primero que hace. Lo segundo que hace es empezar a tratar de influir directamente a los medios. Es decir, bueno, los que trabajan un poco con nosotros, que tienen una agenda parecida, no va a tener ningún problema, pero los otros van a empezar a tener problemas con los permisos de transmisión, básicamente. El caso más notable de todos es el caso de Radio Caracas Televisión, de RCTV, que es el propietario es Marcel Granier, que lo cerraron de la noche a la mañana aduciendo esto, cuando era el canal tradicional de Venezuela, ¿no? El canal más conocido en el mundo, que portaba novelas y demás. Bueno, ustedes recuerdan cómo fue bastante dramático todo, hubo muchas marchas y demás, y así todo lo cerraron. Y finalmente, bueno, cuando Hugo Chávez asume el poder, dice, bueno, si queremos que estas reformas tengan continuidad, lo que tengo que hacer es quedarme hasta el año 2031. El año 2031, si no me equivoco, coincide con el 200 aniversario de la muerte de Simón Bolívar, ¿no? Y eso es un poco, por eso es que toma esta fecha. Los resultados en Venezuela han sido, en primer lugar, la caída de la inversión extranjera. Los capitales rápidamente se asustaron, vieron que había un cierto movimiento, cierta nacionalización de compañías y dijeron, bueno, realmente no le vemos ningún tipo de futuro a Venezuela, las decisiones que se están tomando son muy malas, y con esas expectativas empezaron a irse de Venezuela. En segundo lugar, por el aumento de la pobreza, hay un aumento en la tasa de criminalidad, ¿no? Robos, asesinatos y secuestros. Es interesante la estadística que se publicó hace muy poco de la cantidad de gente que matan en Venezuela. Si no me equivoco, la estadística decía que si uno ponía los féretros de los muertos en Venezuela desde que empezó la primera administración de Hugo Chávez, cubría una distancia de 14 kilómetros ¿no? Poniendo estos féretros uno al lado del otro. Esto obviamente ha llevado, esta alta inflación ha llevado a que apliquen control de precios y eso ha llevado a que haya un total desabastecimiento, no hay prácticamente nada, ¿no? Mientras Chávez regala pollos y carnes en el exterior, digamos, los venezolanos no consiguen ni carne ni pollo en el supermercado, ¿no? Por ejemplo. El gasto público ha subido de manera desorbitante y finalmente el famoso voto con los pies, es decir, bueno, a ver cuál ha sido la reacción de los venezolanos ante este desastre económico y en términos de seguridad en Venezuela. La tasa de emigrantes venezolanos realmente ha aumentado de una manera increíble, ¿no? Yo antes de venir hice una parada por el aeropuerto de Miami y parecía que estábamos en Caracas, ¿no? Realmente la cantidad de venezolanos que se escuchaban hablar hoy en día, que el acento ya es un poco más famoso que antes, es realmente notable. Lamentablemente Hugo Chávez no se ha quedado contento con cambiar, digamos, la naturaleza de su gobierno en Venezuela. El caso de Evo Morales en Bolivia, el caso de Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, del que luego Hugo Vera nos va a dar una pequeña introducción de cuáles son los efectos que ya está teniendo Fernando Lugo en Paraguay. El caso de Ollanta Humala en el Perú,
el que recientemente dijo que se arrepentía de haber luchado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en Perú, para que tengan una idea de la naturaleza de esta gente. El caso de Andrés Manuel López Obrador, que es tan conocido como el Peje Lagarto en México, el del famoso PRD. Carlos Gaviria Díaz en Colombia, que es el titular del Polo Democrático Alternativo. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua, famoso sandinista, y Otón Solís en Costa Rica. Bueno, todas esas campañas presidenciales fueron financiadas con fondos de Caracas, desde Miraflores. En México, Colombia, Perú y Costa Rica, la gente, los votantes, tuvieron la feliz idea de rechazar un poco estos incentivos que le había dado Hugo Chávez, pese a las distintas dádivas y reparto de dinero y demás. La gente rechazó al candidato chavista y ganó el opositor. Pero en Argentina, en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, básicamente triunfó el candidato chavista y hoy en día estos países se está repitiendo exactamente esta agenda de 3 pasos que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Las estadísticas son bastante preocupantes. En el caso de la administración de Néstor Kirchner, se llegó a firmar un promedio de 4,8 decretos presidenciales por mes, para que se den una idea, desde el año 2013, ¿no? Para que se den una idea de lo inconstitucional que es esto, porque el presidente no tiene realmente la capacidad de firmar esa cantidad, obviamente. Pasamos al tema del Poder Judicial. Decimos entonces, ya controlan el Poder Ejecutivo, ya controlan el Poder Legislativo, lo único que les falta es asegurarse de tener impunidad absoluta, si es que alguien se anima a denunciarlos por algún tipo de crimen o violación de la ley. Entonces, ¿cómo hacen? Básicamente dicen, bueno, a ver, ¿cuántos miembros tiene la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia de las cuestiones judiciales en todos los países latinoamericanos? Dicen, bueno, tiene 5 miembros, ok. ¿Cuáles son los que por sus ideas, por sus principios, entre comillas, estarían de acuerdo con el socialismo del siglo XXI? 3, ok, entonces nos faltan 2. Entonces van y le preguntan, ¿le interesa a usted realmente venir de nuestro lado o no? Entonces, funciona exactamente igual que el tema de los medios, ¿no? Lo llaman por teléfono a la noche y le dicen, ¿a usted le gustaría seguir viendo a su hija? ¿Le gustaría seguir viendo a su esposa? O simplemente funciona por medio de amenazas directas en cuanto a la idea de difundir alguna información o algún video o cuestiones inconvenientes que hacen que esta persona tenga que renunciar de la noche a la mañana como miembro de la Corte Suprema, y ahí automáticamente lo reemplazan por una persona de confianza, ¿no? Que básicamente lo va a terminar absorbiendo. El gobierno de una persona que tenga una personalidad bien fuerte, un caudillo, un tipo que venga y les diga, bueno, ustedes han vivido cientos de años con gobiernos que realmente no han alcanzado resultados, pero yo les prometo que a partir de mañana vengo a solucionar absolutamente todos sus problemas. Y a la hora de estudiar esto, el tema de la debilidad o fortaleza de las cuestiones institucionales, nosotros decimos que hay una relación inversamente proporcional. Los países que tienen, digamos, instituciones políticas más fuertes, más claras, son los que necesitan un presidente que tenga un perfil más bajo. En cambio, los países que tienen instituciones políticas mucho más débiles, normalmente necesitan una persona de mano dura, un caudillo, ¿no? en términos literales. Y es interesante porque este populismo del siglo XXI utiliza a la gente, a la sociedad civil muchas veces, tratando de decir, bueno, a ver, ¿por qué no encontramos cuáles son los grandes temas que la sociedad está descontenta y lo capitalizamos para lograr nuestra agenda personal? Eso es un poco lo que hace el Ejecutivo. ¿Cuáles son los resultados que no se han alcanzado? Básicamente lo que hacen es, una vez más, aduciendo cuestiones técnicas, es decir, bueno, la emisora no cumple tal o cual requisito técnico, o han evadido impuestos, o realmente siempre le buscan alguna razón para clausurarlo, como el caso de RCTV, ¿no? Que no le renovaron el permiso de transmisión. Una vez que hacen eso, lo que hacen es básicamente usar a los distintos medios como el boletín oficial del gobierno, como es el caso de Clarín en Argentina, que era el que estaba hasta hace muy poco simplemente comunicando cualquier cosa que la Casa Rosada quería comunicar a los argentinos. Los casos más clásicos de esto son, por ejemplo, el canal Telesur, que hoy en día se emite en absolutamente todo el continente americano, gratuitamente. La agenda es totalmente pro Cuba, pro Venezuela y pro países chavistas y antiamericana, como decíamos antes. Lo mismo pasa con el programa este que tiene el presidente Chávez desde Miraflores, que se llama Aló Presidente, que es un programa que habla todos los domingos durante 90 minutos, tratando de explicar qué es lo que ha hecho bien esta semana y qué es lo que va a seguir haciendo la semana que viene. Y conecta muchas veces con gente como Evo Morales o como los distintos amigos y aliados que tiene en la región. Y en Internet, cuando uno mira rápidamente en Facebook o en YouTube, va a encontrar una cantidad de grupos y de distintas páginas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Rojos Rojitos o aporrea.org,
o las madres de Plaza de Mayo, o incluso la presidencia del Ecuador, tiene una cantidad de material en YouTube que es increíble, que es todo material chavista. Y la mujer le dice, disculpe, ¿cómo puede estar hablando del capitalismo salvaje si usted tiene una corbata Louis Vuitton y unos zapatos Gucci? Y el tipo se queda helado, así como diciendo, y ahora, y empieza, ensaya una breve explicación, y se corta, porque se da cuenta que está diciendo cualquier pavada. Entonces se ensaya una segunda explicación, y se vuelve a cortar. Y dice, bueno, y termina diciendo una tercera pavada total, que dice algo así como que lo que sería deseable es que estos productos se hagan en Venezuela. Y parece un blooper. Y bueno, esa colección de cosas es lo que Globovisión llama Usted lo vio, que es decir, bueno, son como testimonios, ¿no? de cómo esta gente se contradice o cómo no tienen realmente ni idea de lo que están haciendo o por qué. Hay una carta famosa que se llama Querida Rocinés. Rocinés es la hija de Hugo Chávez. La escribió Laureano Márquez, se armó todo un lío. Le escribe a Rocinés como para contarle qué es lo que su papá está haciendo con Venezuela. Laureano Márquez sufrió un montón de problemas, le han destruido su automóvil, su casa y qué sé yo, y, bueno, y lo persiguen judicialmente durante mucho tiempo. Encuentro contra el terrorismo mediático. Y se refería a los terroristas mediáticos, básicamente a absolutamente todos los periodistas de América Latina, que según él, como no le responden a sus intereses personales, a su agenda de socialismo del siglo XXI, básicamente son terroristas porque crean inestabilidad. Y como consecuencia de eso, varios de los países estos chavistas han creado un ministerio de comunicación y demás que tiene más que ver con controlar el contenido de lo que la gente dice, de limitar esta libertad de expresión, que con realmente cuestiones tecnológicas o demás que podrían llegar a considerarse como necesarias. Como el socialismo del siglo XXI y sus distintos aliados se juntan con gente que es bastante cuestionable, ¿no? Que tienen un pasado bastante preocupante y un futuro aún más dramático. Y en este slide básicamente lo que hablamos es esos links con los miembros del terrorismo internacional, ¿no? Mahmoud Ahmadinejad, el primer ministro de Irán, hoy en día es uno de los principales aliados del chavismo y de estos países del socialismo del siglo XXI. Y están interesados básicamente por la cuestión antiamericana, de echarle la culpa a los Estados Unidos de los males de este mundo, y segundo, por la cuestión de hacer lobby para aumentar el precio internacional del barril de crudo, que hasta ahora le venía funcionando bastante bien, ¿no? Básicamente cortando un poco la oferta de crudo. Y después hay una pequeña relación de conveniencia, ¿no? Todo empezó cuando se conocieron Fidel Castro y los líderes iraníes en el pasado, que tienen un montón de cosas en común. Por ejemplo, Cuba e Irán, los dos están sancionados por la cuestión de vínculos. Perdón, los dos tienen sanciones económicas. Los dos tienen una especie de bloqueo por parte de los Estados Unidos. Yo creo que muchas veces ingenuamente los analistas piensan que una vez que baje el precio del petróleo se termina Chávez y se termina toda esta gente que no hacen de este mundo precisamente un lugar mejor, ¿no? Con su influencia. Y para mí están equivocados. Para mí, en primer lugar, y esto está también contenido en estas laptops que fueron certificadas por la Interpol, ustedes recordarán, siendo Venezuela un país que está incluido en los tratados con Interpol, más allá de que Hugo Chávez dijo que todo era realmente una jugada de los Estados Unidos. Es interesante ver cómo hay dos fuentes de financiamiento más que normalmente no se citan. Uno es el tema de la exportación de cocaína, ¿no? y distintas drogas ilegales. Y la otra, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, ¿no? Para dedicarlas a la prostitución y venta de órganos y demás en el mundo. Una estadística bastante interesante es que en el año 2003 se exportaban unas 75 toneladas de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos y el Caribe, y hoy, para fines del 2007, se exportaron un total de 276 toneladas de cocaína, con lo cual la producción ha crecido de una manera bastante inusual, ¿no? Viendo cómo ha crecido en los países anteriores a Hugo Chávez y viendo cómo ha crecido luego de Hugo Chávez, y recordando que una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez es echar a la DEA de Venezuela. Y esto han encontrado miembros de la FARC que han sido eliminados por el ejército de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia, o distintos terroristas iraníes que han encontrado. Estos portaban pasaportes oficiales, emitidos oficialmente por el gobierno de Venezuela, y eso es un poco algo que se aprovecha, esa buena onda que tiene Chávez con esta gente, se aprovecha para facilitar esta exportación de prostitutas y niños y menores y demás a los distintos países que provienen de Oriente o Oriente Medio y van hacia los Estados Unidos o hacia Europa para dedicarse a esta cuestión, ¿no? Entrarían como si fueran auténticos ciudadanos venezolanos a los distintos países. La cantidad de dinero que lleva gastado Hugo Chávez, este número es un número que está totalmente desactualizado, pero hace un año atrás más o menos
ya llevaba gastado 18.000 millones de dólares, ¿no? Y ya estaba presupuestando para el año 2008 unos 250 millones de dólares. Cuando uno ve prácticamente es mayor la influencia sobre la sociedad civil de los think tanks o fundaciones o centros de investigación, tal como los distintos centros que tenemos representados hoy, ¿no? La Fundación Libertad de Paraguay, obviamente Instituto Juan de Mariana. Ha habido una reacción alérgica a todo esto, ¿no? Es como que la gente dice, bueno, a ver, me parece que las cosas no están saliendo bien. Nosotros empezamos, por ejemplo, informando, diciendo, bueno, las cosas no están funcionando, hay combinaciones de esfuerzos que realmente no son convenientes y son muy exóticas, ¿no? Y todo empezó, digamos, cuando Hugo Chávez perdió estas elecciones que hubo en diciembre del 2007, que dijeron, bueno, a ver, pasamos este referéndum para pasar la nueva constitución, la constitución que le iba a dar de una vez por todas al socialismo del siglo XXI un impulso definitivo. Y ustedes se acuerdan de lo que pasó. Salieron los estudiantes universitarios a las calles, ¿no? Uno de los tantos líderes universitarios es este famoso John Goicoechea, que le dieron el premio Friedman, los del Cato Institute. Pasó también el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, le dijo el famoso ¿por qué no te callas?, ¿no? En esta reunión en la 17ª Cumbre Iberoamericana. Lo mismo pasó con el rey Abdullah de Arabia Saudita, que curiosamente le dijo, mira, nosotros todo muy lindo, podemos vender más petróleo, podemos tratar de influir el precio de lo que quieras, pero no hagas política desde la OPEP, porque realmente no es ese el objetivo de la OPEP. De los grupos sandinistas que tuvieron que sacar durante el tema de la Guerra Fría, Reagan y esta combinación del Papa y Thatcher y demás fueron los que realmente sacaron a Nicaragua de este problema grave. Y hoy en día están una vez más en el gobierno y están volviendo a tener los mismos defectos que tenían en el pasado, ¿no? No dejan que la gente se manifieste en la calle. Hace poco reprimieron lo que se llama Movimiento por Nicaragua, que es un movimiento pacífico. Ortega está utilizando grupos de choque, grupos violentos, o sea, gente que no tiene ningún tipo de uniforme, ni de policía, ni de fuerzas militares, que van y simplemente reprimen a la gente que se manifiesta en contra. Y hoy en día el riesgo más grande que tienen es que va a tener mucho peso político en las elecciones municipales de la ciudad de Managua, y hay un candidato, bueno, liberal, claramente, que es miembro de la Red Liberal de América Latina, de RELIAL, Eduardo Montealegre, que tiene unas muy buenas oportunidades de ganar las elecciones, pero todos están seguros de que va a haber un fraude a la hora de votar, ¿no? Y Ortega no ha permitido la participación de ningún tipo de observador internacional sugerido por los partidos opositores. Simplemente ellos van a poner los de la OEA o los que hagan falta. Cuando todo el mundo sabe que la OEA está totalmente politizada hoy en día, ¿no? Esas ambiciones presidenciales que tiene este hombre, Gaviria, de convertirse en presidente de Chile, sabiendo que van a financiarle la campaña presidencial desde Miraflores, ¿no? Como decíamos antes. Realmente no tienen ningún tipo de trabajo técnico objetivo ni nada que se le parezca. Que en 1870 adoptó una constitución bastante liberal, la que precisamente había sacado a Argentina, o había posicionado, mejor dicho, entre las 5 potencias económicas en alguna vez en la historia, hasta 1930, la de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, ustedes recordarán. Esa misma constitución ayudó a que Paraguay saliera de la pobreza que había acarreado la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza que había tenido contra Brasil, Argentina y Uruguay, que había diezmado al Paraguay. Y sin embargo, este suceso quedó rápidamente solucionado porque esta constitución permitía vender las tierras públicas. En 1947 se produce una revolución muy sangrienta y en 1954 asume el dictador quizás el más feroz que haya conocido Latinoamérica después de Pinochet, aunque a Pinochet podemos decirle que en derechos humanos pudo haber sacado una calificación un tanto, digamos, bajita, pero en materia económica no creo que tenga reproches. Entonces, este militar queda en el poder nada más y nada menos que 35 años. En 1989 cae su gobierno. Y sigue, otro dato curioso también es que se sigue manteniendo en el poder el partido que había solventado al general Stroessner, o que le había, digamos, avalado en el poder, que es el Partido Colorado. Y comienza también el declive de este partido. Entonces, eso da oportunidad para que aparezca Fernando Lugo, un obispo católico,
que bueno, sirve de nexo entre los partidos políticos, y bueno, entonces la gente comienza a decir, los medios de prensa, pero Lugo puede ser un buen nexo para la oposición después, pero Lugo es un buen candidato, Lugo puede ser presidente. Bueno, comenzaban a salir esos artículos y bueno, Lugo era el candidato a presidente con una popularidad, hay que decirlo, muy alta. Sin embargo, Fernando Lugo no presenta candidatos al Parlamento y sí la izquierda, que es bastante atomizada, no es muy significativo todavía en Paraguay la izquierda, hay que ver después de todo esto. Ni siquiera logran un escaño en el Parlamento. De 45 senadores, un senador. Pero el presidente Lugo deja de lado a sus aliados, al Partido Liberal, es decir, a unos cuantos digitados, no hacia el otro sector, y le dan 2 o 3 ministerios y se rodea de marxistas ortodoxos. Tanto es así que el ministro de Emergencia Nacional hace poco prohibió que se corriera el tradicional rally del Chaco, porque era un deporte de burgueses, nada más y nada menos, o sea que ahí ya comenzó a saltar la liebre. Lugo comienza a mostrar rasgos muy característicos de los populistas, se presenta como un mesías, llora en público, se muestra muy, digamos, sentimental, renunció a su salario que le da a los pobres, pero sin embargo se autoasigna un sueldo por día con una figura que se llama gastos reservados, que es una suma sideral y que no tiene control estatal, ¿verdad? O sea, que cosas que, y también ahora está exigiendo que le compren un avión, todo muy lindo, se pasea con sandalias, asume, o sea, es muy pintoresco. Fernando Lugo evidentemente ha entrado dentro del eje del socialismo del siglo XXI. Al menos no se ha detectado, no se ha descubierto valijas que demuestren que haya financiado Hugo Chávez su candidatura, pero sin embargo la actitud y la complacencia hacia Hugo Chávez es muy notorio. Fue a la asunción del mando el 16 de agosto pasado. Han ido hasta una ciudad que se llama San Pedro, que es prácticamente, está tomada por los izquierdistas, se lo dicen la ciudad liberada, porque no entran policías, bueno, ahí están en células, practican secuestros, que es una modalidad nueva en el país, han secuestrado a varios empresarios ya, y ahí quieren crear una universidad precisamente para adoctrinar gente, no creo que sea para otra cosa. Entonces, el último escándalo que fue con el que yo me encontré antes de salir de Paraguay, que ya fue hace 15 días, fue el tema del agua. Hugo Chávez quiere manejar el tema de los recursos hídricos en el país. En Paraguay hay un sistema de distribución de aguaterías, le decimos nosotros, que funciona bastante bien precisamente porque el Estado jamás se metió ahí para dirigir, se maneja en un libre cambio bastante particular, y quiere instalar mesas populares, creo que le dicen, o comunitarias, y esto generó mucha preocupación, está generando mucha preocupación. Estas personas que más allá de una compasión que tengan por las personas, demuestran una ferocidad sin precedentes en toda la región, censurando, apresando, torturando, secuestrando, asesinando. Entonces, esto a medida que se los va dejando, yo creo honestamente que va a ir en aumento. Se ha despertado la voz de alarma, por suerte, en América Latina, y ojalá que no ocurra lo que le ocurrió a Europa en su momento y que tengamos que lamentar 200 millones de muertos en América Latina. ¿Cómo llegamos al socialismo del siglo XXI? Creo que es necesario, primero que nada, entender cuáles son estas causas. ¿Qué nos originó? Bueno, lo que nos origina llegar a un socialismo del siglo XXI es una inestabilidad política, una carencia de instituciones. Tuvimos 12 presidentes en los últimos 20 años, lo cual pues demuestra que no hay un respeto a la democracia, que las instituciones no están funcionando. Esta situación pues degeneró en que cada vez escogíamos peores presidentes, escogíamos presidentes populistas, presidentes que se dedicaban a bailar, a cantar, a hacer donaciones, jugar fútbol, entre otras cosas.
hasta que en el año 99 tuvimos un feriado bancario que quebró a más de la mitad del sistema financiero ecuatoriano. Muchos ecuatorianos perdieron su dinero, perdieron sus ahorros, no solamente que perdieron sus ahorros, sino que en menos de un año, el tipo de cambio oficial pasó de 7.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, hasta que el gobierno nacional decidió dolarizar. Entonces, al dolarizar, la situación del Ecuador ha mejorado significativamente. Pero aún así no ha sido suficiente, porque producto de estos gobiernos populistas que hemos venido viviendo, tenemos situaciones como estas: patria altiva y soberana. País, Alianza País. Y bueno, él llega al poder, difunde sus ideas, empieza una serie de ataques contra prensa, contra libertad, pero el eje en sí, su eje central era una nueva constitución. Constitución que básicamente se hizo pensar a las personas, al pueblo ecuatoriano, que era la panacea para todos los males de la nación. Que una vez aprobada la constitución, pues iba a haber empleo, iba a haber alimento, vivienda, seguridad social, que el Ecuador de la noche a la mañana, por tener una nueva constitución, iba a convertirse en un país de primer mundo. Pero, ¿qué debía tener esta constitución? ¿Qué era lo que buscaba tener esta constitución? Bueno, recoger un poco la visión de democracia que él tiene.